Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y sobre todo analizamos lo que pasa en el tablero geopolítico, pendientes de la tensión en Ucrania después de un nuevo ataque masivo por parte de Rusia. Ayer les contábamos un ataque con misiles occidentales, 6 misiles ATACMS, 4 misiles usado atacaban Rostov. Hoy hemos visto la respuesta por parte de Rusia, ataques en Kiev que, ojo, han caído en embajadas diplomáticas. Enseguida les contamos, analizamos esta cuestión, miramos también al desastre de Joe Biden, los aliados, incluso algunos ucranianos hablan de un desastre total de Joe Biden. Dice que la ayuda ha llegado demasiado tarde y que además ha sido demasiado poco. En este sentido, miraremos también a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que vuelve a insistir en las tropas europeas. Dice que no puede quedar en una cuestión artificial. Enseguida miramos a estas cuestiones en un momento en el que, ojo, también se está hablando de posibles misiles Soresnik. Sigue la escalada en Ucrania, pero antes vamos a mirar un poquito la actualidad nacional. Les contamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando medios propios de una dictadura para perseguir a los adversarios políticos. Así reaccionaba tras conocerse que la cacería orquestada contra ella por los problemas de su pareja con Hacienda fue urdida desde la Moncloa. Decía Ayuso, no se pueden usar todos los medios públicos contra ciudadanos y adversarios políticos, asfixiando a todos los que discrepan. Esto es propio de una dictadura. Escuchamos el ataque de Ayuso contra Sánchez. Un presidente del gobierno que actúa de manera cobarde. Desde Bruselas anoche aplaudió una operación de Estado contra un rival político, aplaudió que el fiscal general del Estado borrara pruebas que presuntamente ha cometido, graves delitos, se ríe de la Guardia Civil y después vuelve a arremeter contra un presidente autonómico, contra un adversario político, de esa manera cobarde y falsa. Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está además acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza. Sánchez debe dimitir. Estas son las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que habla de movimientos más propios de una dictadura. Pendientes de esto, vamos a mirar también al ataque masivo que ha tenido lugar en las últimas horas, un ataque ruso contra la ciudad de Kiev este viernes, que ha causado daños materiales relativamente leves, dicen en las embajadas de varios países, como por ejemplo Portugal, Argentina, Albania y Montenegro. Es lo que informaba el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, quien además anunció la presentación de una protesta formal a Rusia. Es lo que informa en los últimos minutos la agencia EFE. Rangel precisó en declaraciones a los periodistas en Cascais que no tienen registro de heridos en el equipo de la embajada de Portugal en Kiev, que está en el mismo edificio que las de Argentina, Albania y Montenegro. Dicen además que una persona ha muerto y 12 han resultado heridas, de las cuales 5 han sido hospitalizadas. Este es el último balance de la administración militar de la capital ucraniana. 6 misiones diplomáticas situadas en el mismo edificio han resultado dañadas. Conocemos que las de Albania, Argentina, la Autoridad Palestina, Macedonia del Norte, Portugal y Montenegro han resultado dañadas. La diplomacia ucraniana habla de un ataque bárbaro. En este sentido, hablaba también el ministro de Exteriores de Portugal. Dice que esto es altamente condenable y que cualquier ataque de Rusia a Ucrania y a la ciudad de Kiev merece la más fuerte condena, pero que es absolutamente inaceptable que pueda haber ataques que tengan impacto o afecten a instalaciones diplomáticas. Dijo que han convocado en Lisboa al encargado de negocios de la embajada rusa para presentar una protesta formal. También miramos a Ucrania, que ha respondido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania acaban de lanzar un ataque masivo con misiles contra la ciudad de Rilsk, en la provincia rusa de Kursk, lo que comunicaba los medios locales Andrei Belousov, el jefe del distrito de Rilsk. Según datos preliminares, el ataque ha dejado varios heridos, dice literalmente. Hay heridos, aún no sabemos exactamente cuántas instalaciones sociales fueron afectadas. Llegaron misiles, fue un ataque masivo a la ciudad. El funcionario ha precisado que en total se efectuaron 15 lanzamientos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo, dice, un ataque con misiles en la ciudad de Rilsk. Los nacionalistas ucranianos eligen objetivos pacíficos e instalaciones sociales como objetivo. Dice además que está en Moscú en una reunión del Consejo de Estado. Inmediatamente después avanzará hacia Rilsk. Dice además que ha enviado al presidente en funciones del gobierno de Kursk a la región con sus adjuntos, todos operativos, mientras los servicios de emergencia y de alarma están trabajando en el lugar. Es lo que apuntaba en un mensaje de vídeo publicado en su canal de Telegram. Respuesta por parte de Ucrania al ataque masivo que ha tenido lugar esta madrugada por parte de Rusia. Ucrania lanza un ataque masivo contra la provincia rusa de Kursk. Ahora falta por determinar si en este caso se han usado o no misiles
occidentales. También miramos a Estados Unidos y es que según la agencia Bloomberg, funcionarios de Ucrania y de varias capitales aliadas dicen que la ayuda ha sido demasiado poco y demasiado tarde. Joe Biden deja su cargo centrado en usar todos los recursos que le quedan para entregar ayuda militar a Ucrania y más sanciones destinadas a debilitar la economía de Vladimir Putin. Funcionarios de Ucrania y de varias capitales aliadas dicen que ha sido demasiado poco y demasiado tarde. Independientemente de lo que haga Biden, en sus últimas semanas dicen que Ucrania se encamina hacia un acuerdo amargo en el que el presidente Volodymyr Zelensky podría tener que dejar franjas de territorio en el limbo a cambio de garantías de seguridad que no se ajustan a la membresía de la OTAN, algo que ha pedido Zelensky en muchas ocasiones. Los funcionarios dijeron que ese resultado será en gran medida una consecuencia de las decisiones que Biden tomó o no tomó en los últimos 2 años. A pesar de que Estados Unidos envió más de 90.000 millones de dólares en ayuda y armas, algunos aliados están frustrados con Biden por demorar decisiones clave para entregar armas más avanzadas en puntos cruciales del conflicto. Y terminamos mirando a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, manda un mensaje a Europa, también a Estados Unidos, pide unidad y además manifestaba preocupaciones acerca del eventual despliegue de contingentes europeos en Ucrania. Considera que eso podría ser en realidad una cuestión artificial. En una rueda de prensa en Bruselas, Zelensky dijo que apoyan la iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, que planteaba ya en febrero, hace prácticamente un año, que las naciones europeas enviaran tropas a Ucrania. Dice que sería necesario conocer todos los detalles sobre esa posibilidad. Escuchamos a Zelensky, pide unidad entre Europa y Estados Unidos, pide ayuda a Donald Trump. Escuchamos. Europe is united voice that those countries which you just mentioned in the end of your question, that these countries should distribute Russian narratives, but that the voice of Europe is united and unanimous, and they are united also with the United States of America. We are waiting for the inauguration of the new president, Donald Trump, and we would like to start having a serious plan of how to stop Putin. And really, I think that both Donald Trump and the whole European Union are Pues pendientes de Volodymyr Zelensky mirando la tensión en Ucrania, también pendientes del papel de Joe Biden. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Y hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Buenas, Eduardo, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Encantados de tenerte por aquí, Eduardo. Tenemos también a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, José, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Muy buenas y encantados también de contar con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, con todos mirando al próximo 20 de enero, pendientes de la llegada de Donald Trump, pero mientras tanto la situación sigue escalando en Ucrania. Esta semana hemos tenido el asesinato del alto general ruso Igor Kirillov, hemos tenido ataques con misiles occidentales, misiles OTAN, misiles Estado usado y sobre todo en las últimas horas hemos tenido la respuesta por parte de Rusia con este ataque masivo con misiles hipersónicos. Y Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, presuntamente con ataques a las embajadas occidentales. Se habla de la Argentina, la de Portugal, la de la Autoridad Palestina. Quiero saber qué opinas de la escalada que hemos vivido esta semana y sobre todo de este asunto. No sé si hay precedentes de que un ataque haya terminado afectando a algunas embajadas tan importantes como por ejemplo la de Portugal. No, vamos a ver. Lógicamente, los objetivos no han sido esas embajadas. Es decir, nadie en su sano juicio, ningún Estado mayor, tira misiles y los desperdicia para atacar embajadas. Aquí lo que ha ocurrido es que hay toda una serie de objetivos que se han alcanzado en Kiev, que con misiles muy potentes, fundamentalmente Kinzhal, que han afectado lógicamente a los edificios cercanos donde están estas embajadas. Pero vamos, por decirte, yo no recibo ninguna imagen todavía del deterioro o destrucción de ninguna de esas embajadas. Me imagino que estos son las autoridades ucranianas o la prensa occidental que siempre está atenta a ver cómo mentimos en el día de hoy, ¿no? Mira, los objetivos que ha habido en Kiev han sido muy claros. La oficina de diseño de la mayor compañía del complejo militar industrial ucraniano, Luksh, que es una vieja, no, es una factoría de la época soviética, donde allí se diseñan y se desarrollan sistemas de misiles antitanques, sistemas de misiles antiaéreos Buk, helicópteros Mi-24, sistemas de unidades blindadas,
Sí, misiles antitanques, misiles antibuque Neptune y Alder, lanzadoras de munición de cohetes múltiples Okla, es decir, gran parte de todo el material soviético de toda la vida. Es un golpe muy duro y claro, es que estas oficinas están en el centro de la ciudad, con lo cual habrá habido edificios que se hayan visto afectados por rotura de cristales, desencajamiento de estructuras y demás, pero nada más. También se han atacado instalaciones eléctricas. De hecho, la Oficina de Energía Eléctrica Ucraniana, de ETK, ha anunciado restricciones en toda la información, me imagino que para no dar cuenta de los daños producidos. Muy importante también ha sido atacado otro edificio que está en el centro de la ciudad, que son las oficinas del puesto de mando del Servicio Secreto Ucraniano, es decir, el responsable del asesinato del general Kirillov, donde al parecer ahí sí que hay víctimas entre la alta oficialidad del Servicio Secreto Ucraniano. También se ha sido atacado un almacén de armas de la OTAN que estaba en una base aérea al sur de Kiev y 4 baterías Patriot. Esta es la realidad. Y además, Zelensky puede decir lo que quiera, pero vamos, no tiene ningún sentido atacar una embajada argentina o de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, son las típicas chifladuras de Zelensky, de su camarilla, y que tienen muy buen eco siempre en la prensa occidental, porque claro, hay que tapar lo que hay que tapar, ¿no? Es decir, ya estamos haciendo bastante el ridículo como para encima dar nosotros combustible a ese ridículo, ¿no? Ayer precisamente hablaba el presidente ruso en este sentido, con este duelo tecnológico que se ha hecho muy viral. Le decía a Estados Unidos algo así como: pon tus defensas aéreas en un punto de Kiev y yo ataco y vamos a ver quién gana. Precisamente se habla, te quiero preguntar también por esto, José, voy contigo ahora, que precisamente Rusia esta noche ha atacado en una de las zonas de Kiev que más defensas antiaéreas tenía y al parecer pues prácticamente todos los misiles han impactado. ¿Se ha cumplido este duelo de Vladimir Putin? ¿Crees que ha tenido algo que ver con las palabras, aparte de los hechos, ¿no? Aparte de la respuesta al ataque con misiles ATACMS? Bueno, aquí hay dos variantes. La primera es, pues eso, decirle a Kiev que le puede golpear donde quiere y cuando quiere. Y además es mucho más efectiva el ataque ruso que el ataque ucraniano. Es decir, los ataques ucranianos, buena parte de sus misiles son destruidos o desviados en ruta. En cambio, los misiles rusos caen donde tienen que caer. Y luego, yo creo que sobre todo el ataque al servicio secreto es una clara represalia por lo que ha pasado con Kirillov. Recordemos de todas formas que si Ucrania, en vez de enfrentarse a Rusia, se enfrentase a la OTAN, pues hoy en día todo Kiev estaría hecho escombros. Es decir, los ataques rusos son muy selectivos en este caso. Y no tienen la cantidad gigantesca de bajas civiles que podría tener un ataque de la OTAN en las mismas circunstancias. De hecho, yo creo que esto es lo más parecido a un ataque tipo OTAN que ha sufrido Ucrania en toda la guerra. O sea, bombardeos en el centro de la ciudad, con daños en edificios, daños colaterales en edificios como las embajadas de Argentina o de la Autoridad Nacional Palestina, y por lo tanto es una demostración de poder. Recordemos que el Oreshnik que se tiró en Kryvyi Rog, que cayó encima de Yuzhbas era una de las joyas de la corona de la cohetería ucraniana. Era una fábrica heredada de época soviética donde se montaban muchísimos misiles y fue aniquilada por el Oreshnik y sus cargas. Entonces, bueno, ahora mismo cuando la moribunda administración de Biden está intentando elevar las apuestas, el mensaje clarísimo que está enviando Putin es: vosotros podéis poner más dinero en la mesa, yo también puedo elevar el monto de la apuesta, lo que queráis. Y bueno, la actitud un tanto desafiante de Putin del otro día, cuando dijo eso de poner vuestras defensas donde queráis que yo voy a tirar, pues se acaba de mostrar. Recordemos que Kiev es el lugar mejor defendido de toda Ucrania en cuestiones de defensa antiaérea. De hecho, bueno, la destrucción de baterías Patriot también ha sido una buena bofetada en la cara de Ucrania.
Sí, al menos 4 baterías Patriot se han destruido en las últimas horas. Parece que se ha cumplido, al menos en parte, este duelo de misiles al que ayer apuntaba el presidente ruso. Eduardo, te quiero preguntar por esto, ¿en qué punto de la escalada estamos? Y sobre todo, ¿cómo crees que puede afectar este tema de las embajadas? Hemos visto declaraciones por parte de von der Leyen, por parte de Kaja Kallas. ¿Hasta qué punto nos podemos creer esto? Y sobre todo, si esto puede justificar también una acción por parte de Europa, ¿no? De ninguna manera Europa se va a movilizar por una causa como esta. Esto en todo caso es un daño colateral, no es un objetivo militar. Para que hubiese una respuesta militar tendría que ser una decisión tomada previamente con ese objetivo previamente definido también. Ninguna de las dos cosas se ha dado. Yo creo que la lectura que hay que hacer de las últimas horas en el escenario ucraniano está un poco en línea con ese programa que siguieron millones y millones de ucranianos, que fue el discurso de Putin, en el cual señaló 3 aspectos claves, ¿no? El primero, la apuesta rusa por su propia industria militar, 3.0. Es decir, hasta ahora hemos estado luchando con lo que teníamos, pero recordemos que cada vez que Rusia se ha metido en un conflicto serio, ha evolucionado sus armas a una velocidad vertiginosa. Una prueba de ello pues fue el lanzamiento de ese misil hipersónico, ¿no? Que ni lo oyeron ni lo vieron llegar. En segundo lugar, otro mensaje que lanzó fue el de la autarquía, a todos los niveles, a todos los niveles. Decía que Rusia era más fuerte que hace 3 años. Y probablemente en muchos aspectos tenga toda la razón para poder afirmarlo. Y en tercer lugar, es una demostración de que mantiene la iniciativa estratégica, no solamente sobre el terreno, sino también en el espacio. Hace unos días Zelensky decía que le bastaban con que Estados Unidos le facilitase 13 o 14 lanzaderas de Patriots. Bueno, pues ya hemos visto lo que duran los Patriots, ¿no? Pues escasas horas. Yo creo que es un momento en el cual Rusia tiene muy claro que por todos los medios va a tratar de que este sea el invierno más duro en la historia de Ucrania. Bueno, pues de momento, desde luego que así está siendo. Vamos a ver hasta qué punto llega también la ayuda por parte de Europa, por parte de Estados Unidos. Vamos a ver cómo afecta la llegada de Donald Trump. Pero, Juan Antonio, estábamos contando cómo ha sido la respuesta de Rusia, pero hemos conocido, de hecho empezábamos este programa hablando de un nuevo ataque. En este caso se habla de un ataque masivo en Kursk, un ataque por parte de Ucrania. El otro día tuvo lugar algo parecido en Rostov. Juan Antonio, más o menos con los datos que tenemos, habla de unos 15 misiles. ¿Estamos hablando de nuevo de misiles occidentales? ¿Estamos hablando de la respuesta a lo que ha sucedido esta noche? Hombre, eso es una respuesta, es un poco una respuesta ridícula, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista militar. 3 consideraciones. La primera, muchas de las imágenes que están llegando de incendios en Kiev corresponden a incendios provocados por los restos de la defensa antiaérea, que lógicamente, como no alcanza, no impacta en los misiles que tiene que interceptar, pues caen a tierra sobre edificios. Entonces, es decir, lo digo porque todo esto al final lo iremos sabiendo en los próximos días, porque al final no se puede esconder la realidad, ¿no? Respecto a la respuesta es lanzar misiles ATACMS sobre una población civil. Esta ha sido la respuesta. 5 civiles muertos y 26 heridos. Es decir, es derrochar sistemas de armas tácticas para operaciones que no son tácticas. ¿Son de qué? De relaciones públicas, de propaganda. Es decir, sobre civiles. Pero es más, fijaos, en estos de hoy no ha pasado muy poco tiempo y no tenemos todavía información, pero en los del último ataque sobre la plataforma de Rostov, que lanzaron ayer, sí que se han analizado ya los restos de los misiles Stone Shadow y ATACMS, y estos últimos, de fabricación norteamericana, esos que se han lanzado, eran de Corea del Sur. Y esto se puede comprobar con la propia documentación que está en las páginas web del gobierno norteamericano, porque están reseñadas las números de serie de los 110 misiles ATACMS entregados a Corea del Sur. Lo cual indica que Corea del Sur está proporcionando sistemas de armas de ataque a Ucrania. Aquí podemos ver una de las razones del intento de golpe de Estado en Corea del Sur
por el elemento ese que sigue en la presidencia todavía, espero que ya por muy poco tiempo, y lógicamente burlando al propio Parlamento coreano. O sea, esto es un poco la forma de actuar de una parte y la otra. Uno establece objetivos militares, actúa en consecuencia, el otro reacciona fundamentalmente para operaciones de publicidad, de relaciones públicas y provocando daños directamente sobre población civil. Que me digan sobre ese pueblito de Kursk cuál era el objetivo militar. A ver, que lo expliquen. Para lanzar 15 misiles hace 13 meses, que además es derrocharlos. Este misil, como los Stones, son misiles tácticos. Son misiles para teatro, para zona de operaciones de combate. Es decir, ¿qué sentido tiene lanzarlos sobre poblaciones o sobre objetivos? Son misiles tácticos. No son misiles de largo alcance, como muchas veces se dice. Si su alcance está entre 150 y 300 kilómetros. Son misiles tácticos. Sí, largo alcance dentro de lo que son los proyectiles tácticos, pero nada más. Para ser de largo alcance tiene que ser de más de 5.500 kilómetros. Alcance intermedio hasta 5.500, desde 1.500. Entonces, estamos hablando realmente de material de guerra que tendría que estar utilizándose en las operaciones de combate y que en cambio lo están utilizando para ver si dañan un depósito de petróleo, para ver si atacan un mercado en alguna población. Bueno, pues esto esto debería ser suficiente para que todos nos replanteáramos realmente qué estamos haciendo y en qué estamos ayudando realmente a Ucrania. Bueno, pues una pregunta, bueno, pues que cada vez se hace más, ya no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Seguro que Donald Trump también tiene esta pregunta en la cabeza. José, te quiero preguntar lo mismo por este último ataque por parte de Ucrania y sobre todo en qué punto de la escalada estamos, porque como decía antes, esta semana hemos vivido el asesinato de Igor Kirillov, hemos visto de nuevo ataques con misiles ATACMS. Ahora, en las últimas horas, se reporta otro ataque de este estilo. Hemos visto el ciberataque hoy también por parte de Rusia a alguna de los principales entes gubernamentales de Ucrania. Claro, todos pensamos que Trump va a solucionar esto, pero a lo mejor cuando llegues es demasiado tarde, ¿no? Yo creo que la cosa se está enredando demasiado en estos últimos coletazos, en estos últimos días de Joe Biden al cargo. Sí, me parece que está silenciado, José. A ver. Ahí, ¿Ahora? ya estamos. Sí, perfecto. Pues la administración Biden está desesperada por escalar y por crearse una situación irreversible. Lo que es que difícilmente Rusia va a caer en esa trampa, para empezar porque a Rusia, vamos a ver, fuera del interés humano que todos tenemos es que las guerras acaben inmediatamente, evidentemente. Pero si lo miramos desde un punto de vista puramente político, militar, estratégico, económico, a Rusia tampoco le conviene acabar muy pronto. Rusia tiene un amplio campo. Bueno, pues yo creo que sin ningún problema podría estar 3 años así. No sé si ya más, pero la economía rusa podría aguantar perfectamente 3 años otra vez. O sea, podría aguantar hasta el 2028, yo creo que sin demasiados problemas. Hombre, esto siempre es variable debido a los... Pero en principio, rebus sic stantibus, más o menos, pues sí podría aguantar 3 años a este nivel. Lo que no creemos capaz es que Ucrania sea capaz de hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que estamos centrando mucho la mirada en Trump, pero aquí quien tira el sartén por el mango es Putin, no Trump. Aquí el que tiene la capacidad política y la capacidad militar, que lo está demostrando, es Putin. Y bueno, ya hemos visto que ha acabado todas las Wunderwaffen de la OTAN. O sea, no han servido para nada en el campo militar. Ni los Leopard, ni los Abrams, ni los HIMARS, ni los ATACMS, ni los... o sea, nada, es que no hay ninguna forma de frenar el deterioro continuo, implacable del ejército y de la demografía ucraniana. Por lo tanto, vamos a ver, aquí quien tiene que decir que negocia o no negocia es Putin. Trump aquí simplemente puede servir de intermediario, no, porque Ucrania directamente ya es un actor de la OTAN. Entonces, bueno, quien tiene que escalar y desescalar no es Zelensky, es la OTAN. Y evidentemente si llega al poder Trump, que tiene otros objetivos, especialmente Irán y China, pues no creo que le interese mucho mantenerse de frente, o se lo deja a los europeos para que lo paguen y lo defiendan como puedan. Pero repito, Zelensky, a mí lo que está haciendo Zelensky me recuerda mucho
cuando se tiraban la V2, que era la Verwaltungswaffe, el arma de venganza, ¿no? Entonces esto es algo así como lo mismo, pues lanzar una andanada contra unos pobrecitos rusos que están en Riz, en la provincia de Kursk, bueno, una ciudad chiquitita, y decir, bueno, pues vosotros os fastidiáis. ¿Para qué? Para que se vea que podemos haceros daño. Pero no sé, basta con que cualquiera vea un mapa de Rusia para entender que ese daño es un poco absurdo, ¿no? Que sí, que es un daño terrible, pero que vamos, que a Rusia eso no le afecta prácticamente nada, salvo en el aspecto humano, que evidentemente sí. Entonces, bueno, y repito, desde un punto de vista humano, yo creo que todos queremos que esto se acabe, pero ahora mismo. Ahora, la geopolítica y la estrategia no juegan con factores humanos en ese aspecto sentimental y moral en el que lo vemos nosotros. O sea, esto es un cálculo de una especie de matemática de los recursos y está claro quién va a ganar. O sea, es que es simplemente mirar los datos de cualquier almanaque mundial de publicación de recursos minerales, armamentísticos, etcétera, o industriales. Pues Eduardo, por esto te quiero preguntar, por estas negociaciones, las palabras ayer del presidente ruso, Vladimir Putin, que parecía que tendía la mano a Donald Trump, pero al mismo tiempo lanzaba un aviso, decía, oye, Rusia ya no es lo mismo que era hace 2 o 3 años, somos mucho más fuertes y no vamos a negociar desde una posición de debilidad, ¿no? El propio Zelensky está hablando muchas veces en este sentido, diciendo que hay que negociar, pero que Ucrania tiene que estar en posición de fuerza, y decía Putin que en todo caso la que se ha fortalecido en estos años es Rusia. Era un claro mensaje, un claro aviso para Donald Trump. ¿Cómo valoras bueno, pues estas palabras de ayer del presidente ruso? Sí. Eduardo, me parece que estás silenciado. Sí, Ya estamos. Ahora estamos. Perfecto. Una de las 3 cosas que señalábamos antes era que Vladimir Putin tiene perfectamente claro que no quiere perder en ningún caso la iniciativa estratégica. Lo dijo por activa y por pasiva. Es decir, lo acaban de señalar, se acaba de señalar en el programa, todos lo hemos señalado. Quien tiene la sartén por el mango ahora mismo es Putin, y es él el que va a establecer los términos de la negociación. Él va a ser el que decida si esto se convierte en un alto el fuego, en un armisticio o en un acuerdo de paz. Ese rango lo va a determinar la diplomacia rusa. Y esto es así. Cuanto antes lo entendamos, mucho mejor. Que los europeos nos enfanguemos, este término tan de moda ahora, ¿no? Nos enfanguemos en una guerra en donde no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada, excepto poner gente en medio que reciba fuego cruzado, pues es algo peor que una utopía, que nunca se llevaría a cabo, ¿no? Porque es inviable. Es un error insostenible en una Europa dividida como es la actual. Como es la actual, en la cual pues estamos viendo que, por ejemplo, lo hemos señalado, Reino Unido, Italia y Japón se están poniendo de acuerdo para hacer su propio avión de combate, al margen del resto de los socios. Han firmado un acuerdo para eso. Bueno, pues eso ya te está diciendo que cada uno está mirando por sus intereses. A mí me parece muy bien que salga von der Leyen, pero la verdad yo creo que pasará a la historia como una de las personas menos determinantes en la historia de Europa. En una historia de Europa que nunca ha estado en un punto tan bajo en cuanto a peso internacional en los últimos 2000 años de historia. En los últimos 2000 años yo no recuerdo ningún otro momento en el que Europa haya estado tan bajo. Nunca. Ni cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. O sea, es que estábamos mejor. El mundo ha cambiado, no queremos darnos cuenta. Y, por supuesto, Putin lo que va a exigir es retener los territorios que se han regado con su sangre. Recordemos que no existe ninguna frontera en el mundo que no se haya escrito con sangre. O sea, esto de vamos a ponernos de acuerdo y por aquí pasa, no ocurre en ningún rincón del mundo. Siempre las fronteras han llegado tan lejos como han llegado las ofensivas militares o las retiradas, en el caso de quien ha perdido terreno. Y eso lo va a imponer. Lo va a imponer en los próximos meses, lo vamos a ver. Lo que me da la sensación, y es lo que más me preocupa, es que parece que hay como 2 políticas exteriores americanas, cosa que nunca hubo, ¿no? La de los demócratas y la de Trump. Trump tiene clarísimo que su guerra es con China,
que China le está pulverizando económica, tecnológicamente, etcétera, etcétera. En Europa no nos queremos enterar, excepto Volkswagen, que yo creo que se ha dado cuenta de que va a tener que cerrar absolutamente todo. Y atención, dato importante para España. Yo todos los años con la Escuela de Negocios, una de las escuelas de negocios con OBS en la que imparto clases, hago un informe sobre el sector automovilístico. España es un país que tiene entre sus industrias más importantes la automoción y depende de que exportemos el 50% de los vehículos que fabricamos y depende de que los países de origen de las marcas nos dejen fabricar aquí. Y yo, sinceramente, si fuera alemán, antes que cerrar Wolfsburg o cualquier otra ciudad, o cualquier otra fábrica de Alemania, cierro la de España o la que tenga en Marruecos o la que tenga en cualquier otro rincón del mundo, ¿no? O sea, primero mi gente, ¿no? Eso lo tienen perfectamente claro todos los países. Y España no tiene marcas propias, con lo cual son tiempos muy duros. Yo creo que una de las cosas positivas que tendrá como consecuencia este hecho será que nos quitaremos tanta tontería en respecto al impacto ecológico de las viejas motorizaciones y nos daremos cuenta que o seguimos con lo que estamos o nos vamos al garete. Que no seamos tan vanidosos, que Europa tiene el 18% de la población mundial solo, que India, el país más poblado de la Tierra, con 1.450 millones de habitantes, tiene 600 millones de habitantes más que todo el conjunto de Europa. Y encima con una media de edad de 28 años. O sea, situémonos en el planeta, ¿no? Yo creo que la guerra ya no da para más. Y no da para más. Y antes, off the record, lo decía Juan Antonio. Es decir, nos queda un mesecito divertido. Y yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, alguien está dispuesto a poner el ventilador y que esto reviente, ¿no? Y eso es lo preocupante, que Estados Unidos tiene una política demócrata y una política republicana. Y eso no había ocurrido hasta te iba a decir que hasta esta década prácticamente, ¿no? Porque siempre había un interés de Estado norteamericano. Siempre la crítica de todos los antiamericanos del mundo es, al final son americanos, da igual quién mande, van a hacer siempre lo mismo. Bueno, pues estamos viendo que no. Entonces eso pues ha generado un importante nivel de desconcierto y descontento en todo el mundo, entre aliados y entre enfrentados a él. Pues precisamente, ya que estamos hablando de republicanos y de demócratas, si os parece, vamos a analizar el papel de Estados Unidos en este conflicto con un artículo de la agencia Bloomberg que habla básicamente del desastre de Joe Biden. Dice que los aliados, incluso también mucha gente en Ucrania, habla de que Biden es una de las principales causas de lo que parece una inminente derrota de Ucrania en el campo de batalla. Dice que la ayuda ha sido demasiado poco, demasiado tarde, que además siempre ha sido reticente a enviar armas más sofisticadas en momentos clave de este conflicto y básicamente lo que se entiende de este artículo es que Biden es prácticamente el culpable de lo que está sucediendo en Ucrania o de la posible derrota que pueda tener lugar en los próximos meses. Adelar, Juan Antonio, ¿cómo valoras este artículo? Y también si crees que es justo, ¿no? Que, hombre, no creo que Biden solo, no creo que todo dependa de Joe Biden tampoco. Hombre, es que además, el que ha escrito ese artículo es un cretino, porque me va a hacer tener que defender a Biden. Vamos a ver, ¿cómo que Biden no ha hecho todo lo posible? Pero si Biden, por él y por imposición a sus aliados europeos, ha enviado a Ucrania 310.000 millones de euros en ayuda, son 3 veces el presupuesto de defensa ruso. O sea, ¿cómo que no ha hecho Biden suficiente? Ha puesto todo el sistema ISR satelital, de señales, agua, aviones espía, además, al servicio del régimen de Kiev. Ha mandado asesores. Ha hecho la vista gorda con el tema del envío de mercenarios o lo que sea. Ha enviado todo tipo de armas. Hay que recordar, hasta armas prohibidas por la legislación internacional, como las bombas de racimo o las minas antipersonas. ¿Qué le falta por mandar? Ya armas nucleares es lo único que le falta por mandar. Ha enviado tanques Abrams, ha enviado vehículos de combate a Bradley, ha enviado antitanques Javelin, ha enviado HIMARS, a TACMS, ha enviado bombas dirigidas, proyectiles dirigidos. Es decir, ¿qué falta por mandar? Es decir, ¿cómo que Biden es el culpable ahora? No, hombre, no. Es más,
siguiendo las directrices de los informes de la corporación RAND, lo que ha hecho Estados Unidos era lo que quería hacer, que era provocar un frente bélico en el este de Europa, y para eso empezó con el tema del golpe del intento primero y luego afianzamiento, un golpe de Estado en el año 2014. ¿Para qué? Para tener una ventaja estratégica sobre Rusia, llevando a Ucrania a la OTAN y por lo tanto poder poner sus sistemas de armas a 5 minutos de Moscú. Eso es lo que quería el Estado profundo, y así lo estableció en su think tank, y así se le ha publicado en los informes de la RAND Corporation. Es decir, ¿cómo que no? Vamos, o sea, no decir. Pero es que además hay que leer cosas. ¿Quién ha impedido la victoria de Ucrania? ¿Pero qué victoria? ¿Cuándo Ucrania ha tenido posibilidad de ganar esta guerra? Si a Ucrania ha aguantado 2 años y pico, ha sido porque Biden la ha sostenido. Ha sido porque Estados Unidos lo ha sostenido. Ha sido porque Estados Unidos y Europa, que el dinero de todos nosotros, se ha puesto para eso, para sostener ese régimen. Si no, esto se hubiera acabado en abril de 2022 en Estambul. O sea, no se puede culpar ahora a un Biden que evidentemente no se puede defender porque ya no está en sus luces, de que ahora es el responsable de la derrota de Ucrania. A mí me parece infame, de verdad. Fíjate que yo soy absolutamente crítico y cuántas veces no me he metido con Biden en motivo de programas. Pues hombre, intentar echarle la culpa ahora de la derrota de Ucrania a Biden, de que se ha puesto todo lo que podía poner. Es decir, ¿qué más quería poner? Más armas todavía. ¿Y quién las va a manejar? Pero si el problema que tiene ya Ucrania es de falta de efectivos, de que su tasa de reposicionamiento de recursos humanos es negativa. Si se ve el número de deserciones, se ve el fracaso de la movilización, es decir, por muchas armas que mandes. Es ridículo, es típico de los esquemas que realiza la prensa anglosajona, es decir, en la cual, pues, yo no sé cómo sería hace 30 o 40 años, no recuerdo, pero de luego ha caído a unos niveles muy lamentables y muy patéticos. Es decir, no, Biden no es el responsable de la derrota de Ucrania. De hecho, Biden es el responsable de que Ucrania haya aguantado 2 años y medio de guerra. Pues José, lo mismo te quiero trasladar. ¿Cómo valoras este artículo? Como digo, es prácticamente portada de la agencia Bloomberg. Habla de funcionarios estadounidenses, de funcionarios ucranianos, de aliados europeos, de la OTAN. Se entiende que básicamente echan la culpa a Joe Biden. Dice que ha hecho demasiado poco, demasiado tarde y que además algo así como que momentos cruciales se ha echado atrás, que momentos clave del conflicto no ha dado las armas que Zelensky le estaba pidiendo. Vamos a ver, si Zelensky pide bombas atómicas para tirarlas sobre Rusia, lo más lógico, por ejemplo, es que Biden se eche para atrás. Vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. La gran victoria de la OTAN en esta guerra de Ucrania ha sido sostener a Ucrania. Sobre todo en el año 2022, con un ejército ucraniano que estaba hecho añicos. El esfuerzo que hicieron los países de la OTAN, especialmente Estados Unidos, por recomponer el ejército ucraniano, rearmarlo, volverlo a instruir y, bueno, hacer lo que se pudiera para evitar la catástrofe militar que había sido en los primeros meses de la operación militar especial, pues bueno, es quizá el mayor logro de la OTAN, o sea, su capacidad de reponer todo lo que Ucrania perdió en cuestión de unos meses. Recordemos que la fuerza aérea ucraniana había sido prácticamente aniquilada. Entonces, bueno, yo no sé de qué se quejan. Por otro lado, vamos a ver, esta guerra no es entre Ucrania y Tayikistán, es entre Ucrania y Rusia. Rusia, vamos a ver, es recordar una vieja elección, pero es prácticamente imposible. Japón lo consiguió, Alemania en el año 14-18 también lo consiguió a medio, bueno, en cierta manera, pero tampoco le salió como pensaban. Pero bueno, vencer a Rusia es muy difícil. O sea, posiblemente es el peor adversario militar que te puedas encontrar en caso de conflicto. Y si el conflicto es muy limitadito y exige, pues bueno, yo qué sé, está en un lugar propicio para atacar a Rusia, pues a lo mejor consigues una ventaja regional. Pero una guerra con un frente de 1000 kilómetros frente a Rusia, con todos los recursos que tiene Rusia, con toda la potencia que tiene Rusia, es de locos, es sencillamente de locos. Entonces, salvo un caso de extrema debilidad interna Rusia, como fue el caso de la Primera Guerra de Chechenia, como fue en el caso de la Primera Guerra Mundial, salvo un caso de esos,
es que es muy, muy difícil, por no decir imposible, vencer a los rusos. Entonces, bueno, Biden ha hecho lo que ha podido. Y lo que no va a hacer es meter a su país en una guerra nuclear con un rival que sí tiene armamento nuclear de sobra para lanzárselo encima. Yo creo que ya, bueno, el aviso de Oreshnik yo creo que ha sido ya definitivo. Si después de Oreshnik no aprenden lo que les puede caer encima, que yo creo que lo han aprendido, pues vamos a ver. Es que no entiendo el artículo, sinceramente. Creo que con el dinero que se ha dado, con el armamento que se ha dado, con la instrucción que se ha dado. Recordemos además que el ejército ucraniano es un ejército que utilizaba armamento soviético. Cambiar de sistemas de armamento cuesta mucho. O sea, hay los vehículos militares, no digamos ya los aviones o los tanques, exigen una formación que lleva un tiempo. Y bueno, la OTAN ha hecho lo que ha podido en estos años para dar un pequeño barniz a las tropas ucranianas y seguramente mucho personal de la OTAN ha participado como mercenario en algunas de estas actividades. Entonces yo creo que bueno, si algo no se puede reprochar a Biden es que no ha hecho lo que ha podido y más de lo que ha podido. Lo que evidentemente no desencadenar una tercera guerra mundial por Ucrania. Para eso están los ucranianos, para morir en lugar de los americanos. Bueno, pues Eduardo, para cerrar este bloque, para pasar a otro tema, quiero saber también tu opinión. Si Biden es el culpable de lo que ha sucedido en Ucrania y sobre todo si podía hacer algo más, porque, hombre, si recapitulamos un poco, primero, bueno, hay desde luego soldados de la OTAN, hay armas occidentales. Estamos viendo ataques de Ucrania con misiles ATACMS, es decir, misiles de, bueno, medio largo alcance de Estados Unidos, minas antipersona. ¿Qué más podía hacer Joe Biden, Eduardo? Pues lo ha hecho, ganar la guerra. Ganar la guerra a Estados Unidos, es decir, ha estado colocando sus armas de manera ininterminable, ha estado vendiendo gas y petróleo a Europa más caro que nunca, se ha ocupado de cargarse el gaseoducto para que no nos llegase petróleo por ninguna parte, ha incentivado las represalias económicas, estos paquetes que se van sucediendo como las promociones comerciales. Ahora, otro nuevo paquetito, ¿no? O sea, no hay mes en su paquetito de represalias. Bueno, pues si lo hubiera hecho realmente, en serio, hubiera hecho todas las represalias en el primer momento, ¿no? Y se van sucediendo. Yo creo que es una guerra de la que Biden ha sacado mucho partido a Estados Unidos, y de hecho ya Donald Trump ha dicho que si quieren que no haya aranceles para los europeos, que le sigan comprando a él el gas y el petróleo más caro del mundo, los europeos, ¿no? Entonces, en ese sentido tampoco ha sido un alma cándida ni un alma altruista, sino alguien que ha sabido hacer negocio y lo ha sostenido ese negocio. Y su plan de negocio no va a terminar con el final de la guerra, porque cuando acabe la guerra va a rearmar con unas armas que, eso sí, no molesten a los rusos, pues como se las ha dado a Corea del Sur, para que no molesten tampoco a China en exceso, ¿de acuerdo? Y les va a reconstruir el país con en vez de tanques, pondrán Caterpillar por ahí a funcionar, ¿no? Y a limpiar el terreno de esas minas que se han puesto, armamento, como ha señalado Juan Antonio, absolutamente prohibido, ¿no? pero que está por todas partes, más desde que rompieron aquella presa del Dnieper, ¿no? y el barro lo arrasa por todas partes, como si aquello fuera Camboya. Yo creo que es muy injusto acusar al abuelo, y al abuelo cuando ya está un poco loco, de que es el culpable de todo, ¿no? Yo creo que tiene que hacérselo ver, y que realmente ha sido el conjunto de la administración del gobierno de los Estados Unidos durante todos estos años el que ha mantenido, a mí me recuerda la imagen pues, de un boxeador pequeñito contra un gigante que cada vez que llega a la esquina, el entrenador, en este caso Estados Unidos, le mete una raya de estimulante blanco por la nariz y vuelve a salir a recibir y a encajar golpes, ¿no? O sea, de manera completamente artificial e insostenible. Y vaya por delante, porque cuantos más documentales veo de la guerra, más los admiro, el valor que demuestran esos señores de Ucrania que están metidos en medio del barro esperando que les caiga un dron en cualquier momento, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Pues que tienen que sentarse, y tienen que sentarse ya, porque tanto a Estados Unidos como al conjunto de Occidente le debe preocupar mucho más Extremo Oriente que lo que pasa con Rusia. Y soy de los que creen que el futuro de Europa pasa, independientemente del gobierno que haya en Rusia, independientemente, lo queramos o no lo queramos, tenemos que entendernos con ellos.
Tenemos que entendernos con ellos, no hay alternativa a eso. ¿Para qué? Para tener una posición independiente respecto a Estados Unidos hasta cierto punto y a Extremo Oriente también, exactamente igual que está haciendo la India, que es un país que pues baila con todos y trata de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y yo como europeo creo que esta guerra, pues Zelensky la ha perdido, pero nosotros muchísimo más, ¿no? Y en vez de muertos lo que vamos a tener son parados y empresas que cierran. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Europa, vamos a ver cómo se soluciona el tema de Joe Biden, el tema de Estados Unidos. Vamos a mirar a una última hora que estoy seguro de que va a dar mucho que hablar. El presidente ruso, Vladimir Putin, está hablando en estos momentos frente al Consejo de Estado. Ha pedido además que el próximo año, que el 2025, se declare el año del defensor de la patria. Habla también de, bueno, asuntos rusos en este caso, pero ojo al titular que acabamos de conocer. Putin dice que hoy se ha declarado la guerra al mundo ruso, literalmente. El presidente ruso, a tenor también de los ataques que han tenido lugar en Kursk en las últimas horas, teniendo en cuenta el asesinato esta semana del alto general Igor Kirillov, dice Putin que hoy se ha declarado la guerra al mundo ruso. Le escuchamos. Ayer decía que prácticamente está en guerra con todos los países de la OTAN. Escuchamos a Putin. Y no es de despreciar el crecimiento manufacturero militar que está asegurando las necesidades de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Estamos haciéndolo de forma racional. Se ha comentado que nuestras Fuerzas Armadas están avanzando a lo largo de la línea de frente gracias a la munición, a los equipos. Prácticamente todos los países de la OTAN están en guerra con nosotros. Bueno, pues pendientes de este aviso, de esta advertencia del presidente ruso, vamos a terminar mirando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que sigue insistiendo en las tropas europeas, sigue mandando mensajes a Donald Trump, dice que nadie puede negociar en el nombre de Ucrania, sobre todo pues sigue esta cuenta atrás hasta el próximo 20 de enero, cuando Trump llegue a la Casa Blanca, y en un momento en el que Zelensky parece más nervioso que nunca. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, los mensajes que ha cruzado con Víctor Orbán. Hoy ha recibido amenazas de Robert Fico por el gas ruso, que va a dejar de pasar por el territorio ucraniano el próximo 1 de enero. ¿Es el peor momento para Zelensky? Yo no sé si es el peor momento, pero desde luego es el momento en que se está mostrando más desquiciado. Es decir, además con salidas de tono, enfrentamiento con, se supone, presuntos aliados que tienen capacidad de bloquear partidas de ayuda en la propia Unión Europea. Yo no sé si realmente está perdiendo el control o es que él obedece más a esos sectores del Estado profundo, tanto norteamericanos como anglosajones en general, que quieren continuar la guerra. Porque es que parece que lo que quiere es continuar la guerra. Parece que cuando uno escucha al Consejo de Europa decir que es que Ucrania debe ganar esta guerra, pues es que hay gente interesada en que siga. Claro, a mí me gustaría preguntarles, que nos explicaran a todos cómo piensan ganar esta guerra. ¿Cómo piensa Zelensky ganar o sentarse en una mesa de negociación con fuerza? ¿Sabe? ¿Cómo lo piensan hacer? Porque esto es hablar todo. Aquí todo el día están hablando y lanzando declaraciones que no sirven para nada. Es decir, vamos a los hechos objetivos. ¿Cuál es la realidad sobre el terreno? ¿Cuál es la realidad de la economía y las infraestructuras y la demografía y las finanzas ucranianas? ¿Cuál es la realidad de Europa? ¿Cuál es la previsión que tiene la próxima administración norteamericana? ¿Qué dice la otra parte? El propio presidente Putin, el Kremlin, ¿qué dice? Dice sencillamente que no va a negociar con alguien del que no tiene legitimidad. ¿Cómo se va a firmar ni un alto al fuego, ni un armisticio, ni un tratado de paz con un tipo al que no se le reconoce su legitimidad política? Que cualquier presidente que viniera dentro de unos meses puede decir que él no acepta eso porque lo firmó alguien que no tenía legitimidad ninguna. Putin lo ha dicho, solo entiende que el único legitimado es el presidente de la Rada ucraniana, que también está en interinato, pero bueno. Es decir, entonces, antes de sentarse a negociar, tienen que darse una serie de condiciones, como es retirar ciertas leyes que prohíben la negociación, como es el cambio de la constitución ucraniana que obliga a los gobiernos a incluir a Ucrania en la OTAN. Es decir, si todo eso no se cambia, ¿qué negociación tan absurda estamos intentando realizar? Entonces, yo creo que simplemente
Lo que pasa es que Zelensky sabe que solamente manteniendo la guerra se mantiene él, o al menos los que a él le apoyan directamente para eso. Si la guerra mañana, o sea, si se comienza un momento de negociación y se va a abrir una mesa de negociación que una de las partes no reconoce la legitimidad del otro, basada en la propia constitución ucraniana, es evidente que Zelensky tiene los días contados. Entonces, antes de todo eso, tendrá que convocar elecciones en Ucrania. Es que nos vamos a meses, a meses. Por mucho que quiera Trump, nos vamos a meses. No hay posibilidad de negociación a corto plazo. José, ¿cómo lo ves tú? ¿En qué posición está Zelensky? ¿Por qué estas salidas de tono que bien estaba comentando Juan Antonio con Fico, con Víctor Orbán? Ayer básicamente insultaba de nuevo a Vladimir Putin. ¿Tú le ves más nervioso de lo habitual? Tiene motivos para estar nervioso, porque posiblemente una de las cosas que se está negociando es su cabeza. Evidentemente, algún tipo de diálogo ahí entre la administración americana y la rusa, porque esto no puede aguantar mucho más. Y evidentemente Zelensky es un estorbo. Y yo creo que Zelensky está notando que, bueno, que tiene la soga ya alrededor del cuello, que la soga está enjabonada y que se va apretando. Y bueno, si se pone... Ahora mismo es el principal obstáculo que existe, digamos, el obstáculo formal, porque en la práctica esto es lo que decían Estados Unidos y Rusia. Europa también ha perdido la guerra. Europa ha perdido la guerra no contra Rusia, contra Estados Unidos. Estados Unidos ha conquistado Europa y la ha sometido a un vasallaje colonial del que ya veremos si salimos alguna vez. Sí. Pero fundamentalmente Zelensky es, digamos, el obstáculo más fácil de eliminar en caso de que haya que tirar por la vía rápida. O sea, o se le da un golpe de Estado, o tiene un accidente, o se produce un motín. Recordemos que ahora mismo los movilizados ucranianos destacan por su poca gana de movilizarse. Y recordemos que, por ejemplo, en 1917 en Petrogrado, que estaba lleno de soldados en las mismas circunstancias, estalló un motín y no lo paró nadie, porque era imposible de parar. Y bueno, pues quizá un motín o un golpe de Estado o algo de eso acabe con Zelensky, pero vamos, va a ser difícil que Zelensky aguante un año más. Vamos, yo no creo que ni de broma. Y además su popularidad en Ucrania está por los suelos. O sea, sí. las estadísticas más fiables dicen que es un 16% de apoyo popular lo que tiene. Y la gente está viendo, como hablamos antes sobre el récord, la gente está viendo las televisiones rusas un día sí y otro también. Entonces, bueno, como dice Eduardo, es que Estados Unidos ya ha ganado su guerra. Estados Unidos ya ha conseguido todo lo que quería conseguir. Entonces queda un señor patético que está ahí en Kiev y que está, bueno, pues como Hitler en el búnker mandando divisiones no para otro que no existen. Pues ese es Zelensky. Para terminar, quiero saber cuál es tu opinión, en qué punto está Zelensky y sobre todo, bueno, pues cómo está pesando esta fecha del próximo 20 de enero. Pues yo solamente diría tres. La primera, Zelensky, como dirían en televisión, es el rival más débil. En segundo lugar, las posibilidades de que haya un golpe pretoriano se le multiplican. No creo que lo van a echar desde fuera, lo van a echar desde dentro. Y tercero, tiene motivos, aprovechando las fechas, para estar más mosqueado que un pavo en Navidad, porque realmente vamos a ver si llega a la primavera como presidente. Pues vamos a ver si llega a la primavera, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Si os parece, vamos a terminar mirando al balance de Kursk. Estamos muy atentos de la última hora en este sentido, este nuevo ataque que ha tenido lugar. Nos contaba las cifras Juan Antonio al principio de este programa. Sabemos que 6 personas, entre ellas un niño, han muerto en Riz, en Kursk, como resultado del ataque con misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es lo que apunta en estos momentos el gobernador interino. Dice que ha resultado dañados la Casa de la Cultura, el edificio de la escuela primaria, el centro de salud, edificios educativos y residenciales. Escuchábamos precisamente, contábamos hace apenas unos minutos, la respuesta de Vladimir Putin. Decía que han declarado la guerra al mundo ruso y María Zaharova está hablando en estos momentos y dice que va a plantear la cuestión de este ataque con misiles en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este viernes. Ya hay 2 temas, el asesinato de Kirillov y ahora este ataque en Kursk. Juan Antonio, para terminar, quiero saber qué opinas tú de estas palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin. Viene a decir que le han declarado la guerra. Es que viendo los objetivos militares del ataque y el tema de un atentado terrorista
hace 3 días, en el cual no ha sido condenado por ningún país de la OTAN, un atentado terrorista. Hombre, es decir, vamos a ver, yo creo que es para pensar que efectivamente se le ha declarado una guerra a cara descubierta y tendrán que actuar en consecuencia. Es decir, el único defecto que tiene ahora mismo el mundo ruso es que todavía no es consciente de que está en una guerra. Uno va por Moscú, por San Petersburgo, va por allí y la gente sigue viviendo con la absoluta normalidad. Y yo creo que ya sí es verdad que es hora de que de las propias autoridades le empiecen a contar a la opinión pública, oye, estamos en guerra porque estamos en guerra no con Ucrania, como he repetido muchas veces, que eso se acabó en abril del 22, estamos en guerra con la OTAN. Entonces, bueno, pues eso implica consecuencias y esas consecuencias son las que vamos a ver. Por eso digo que yo veo muy mal, como un mal augurio el tema de que vaya a haber una negociación a corto plazo. Es decir, yo creo que, bueno, empezarán las conversaciones, visitas, declaraciones y demás, pero me temo que el 2025, que espero que lo veramos todos aquí, va a seguir siendo un año muy complicado en el cual esto no se habrá resuelto. Sí, muy pendientes de este nuevo ataque ucraniano. Como decimos, ha afectado a la Casa de la Cultura, el edificio de escuela primaria, centros de salud, edificios educativos y residenciales. Habla además de la oficina de registro civil, edificios de apartamentos, casas particulares y unos 15 coches. Dicen que hay varias víctimas, entre ellas un niño, todos ellos bajo observación médica. Muy pendientes de esta nueva escalada en Ucrania, en este caso con un ataque en Kursk, con un ataque en Rusia. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Eduardo, Juan Antonio, José, un placer, como siempre, teneros por aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Feliz Navidad. Muchas gracias. Nosotros que seguimos mirando la actualidad geopolítica, pero también pendientes del impacto en los mercados, pendientes del posible cierre del gobierno en Estados Unidos, las amenazas de Donald Trump a Europa. Patacazo en los futuros de Wall Street esta mañana. Hay mucha tensión y tenemos cuádruple hora bruja. No se vaya porque enseguida les contamos todas las claves Rolling Stocks de la mano de Alma Navarro.